jóvenes, el día de hoy vamos a ver el movimiento uniformemente variado o acelerado, pero principalmente en lo que es la solución de problemas. Para resolver un problema debemos de cumplir los siguientes pasos. Primero, leer bien el problema. Luego, fijarse en la pregunta. En la pregunta está la clave para resolver el problema. Luego, anotar los datos y hacer un diagrama si es necesario. Para identificar los datos debemos de incluir la pregunta. Luego de que ya tenemos los datos, podemos seleccionar la fórmula adecuada para resolver el problema. Sustituimos los valores en la fórmula y resolvemos el problema. Si recordamos las fórmulas a usar en el movimiento variado, tenemos la primera, que era la aceleración, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo, y la vamos a usar cuando no tenemos distancia. Luego tenemos la fórmula de la distancia cuando no tenemos velocidad, y aquí es velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Luego tenemos la distancia, velocidad más velocidad inicial partido 2 por tiempo, y esta expresión de velocidad más velocidad inicial partido 2 dijimos que es la velocidad media o promedio, y esta la vamos a utilizar cuando no tenemos aceleración. Cuando no tenemos tiempo usamos distancia es igual a velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces la aceleración. Ya teniendo nuestras fórmulas, vamos a leer este problema. Un motociclista viaja con una aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado y partido del reposo viajando durante 10 segundos. Las preguntas son: ¿cuál es su velocidad final y qué distancia recorrió? Aunque aquí tenemos dos preguntas con el mismo enunciado, prácticamente son dos problemas diferentes. Primero vamos a resolver el inciso A con este enunciado y luego el inciso B con este enunciado, porque son problemas diferentes, sus datos son diferentes. Miremos para la primera pregunta, dice ¿cuál es su velocidad final? ¿Cuáles son los datos? Para esto vamos a usar esta tablita que nos va a ayudar a identificar los datos. Nos dan la aceleración, que es de 4 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad inicial es 0 porque dice que partió del reposo. El tiempo son 10 segundos. Y la pregunta es ¿cuál es la velocidad? Acuérdate que aquí está la clave. Entonces nos damos cuenta que tenemos ya nuestros 4 datos que necesitamos. La incógnita, la velocidad final. Si te das cuenta, lo que no nos dan aquí es la distancia, ni nos piden distancia. Así que vamos a buscar la fórmula que no tiene distancia. Y la fórmula es la que dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo, que es la definición de la aceleración. Luego sustituimos los datos. La aceleración es 4, la velocidad inicial es 0, el tiempo es 10 y lo que no tenemos es la velocidad final. Así que nos queda 4, velocidad final, menos 0 partido 10. Aquí nos damos cuenta que el 10, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar al 4. Entonces vamos a resolver y el 0 no va a afectar. Así que únicamente tenemos que velocidad es igual a 4 por 10. Y 4 por 10 son 40 metros por segundo. Y ya tenemos nuestra respuesta de la velocidad final. Pasamos a la siguiente pregunta. Acuérdate que se toma como un problema diferente. Nuestros datos. En nuestros datos siempre tenemos la aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado, la velocidad inicial que es 0, el tiempo que es 10 y ahora nos piden la distancia. ¿Te das cuenta? No tenemos velocidad final. Y la fórmula que no tiene velocidad final es de la distancia, que dice que velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituimos los valores, pero nos damos cuenta que la velocidad inicial por tiempo, como este 0, eso se convierte en 0. Así que esto no lo vamos a tomar en cuenta. Y nos queda entonces que distancia es igual a aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. Y ahí es donde vamos a sustituir los valores. Entonces la aceleración es 4, el tiempo es 10 al cuadrado dividido 2.
resolvemos nuestro problema y aquí simplemente 10 al cuadrado es 100, por 4 son 400 y dividido 2. Así que 4 dividido 2 es 2, 2 por 100 son 200 metros. Y acuérdate que este es un problema y tenemos preguntas. Lo que tenemos que hacer al final es contestar las preguntas. Así que la velocidad final es igual a 40 metros por segundo y la distancia es 200 metros. No dejes solo los resultados que encontramos anteriormente, porque tú sabes qué estás haciendo, pero las personas no. Por eso siempre hay que contestar las preguntas. Miremos otro ejemplo. Aquí dice, un auto viaja con una velocidad de 18 km por hora y una aceleración constante, viajando durante 2.5 minutos y adquiriendo una velocidad final de 72 km por hora. Nos piden calcular su aceleración, inciso B, la velocidad cuando lleva un minuto de su recorrido, inciso C, el espacio recorrido, esto es la distancia, y D, el tiempo cuando lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Prácticamente aquí tenemos 4 problemas diferentes. Resolviendo el primero, ¿cuál es su aceleración? ¿Cuáles son los datos que nos dan? Nos dan que acá nos piden la aceleración, así que ahí ponemos una interrogante. Luego nos dan la velocidad inicial que son 18 kilómetros por hora. Y esta velocidad es igual a 18 kilómetros por hora. El tiempo, 2.5 minutos. Y la velocidad final, 72 kilómetros por hora. Pero aquí tenemos otra situación. Te das cuenta que aquí nos dan kilómetros por hora, aquí nos dan los minutos y aquí otra vez kilómetros por hora. Y todo lo vamos a convertir a metros por segundo. Pero te das cuenta que aquí no nos dan la distancia. Así que primero vamos a convertir antes de usar la fórmula. Para convertir los kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente vamos a dividir dentro de 3.6. En lugar de hacer la conversión de decir que un kilómetro es igual a 1000 metros y una hora es igual a 3600 segundos. Para no hacer todo eso, solo vamos a dividir dentro de 3.6. Y con eso tenemos que 18 kilómetros por hora dividido 3.6 nos da 5 metros por segundo. Luego tenemos que los 72 kilómetros por hora dividido 3.6 nos da 20 metros por segundo. Y el tiempo lo tenemos que pasar a segundos. Y para el tiempo sabemos que un minuto es igual a 60 segundos. Así que 2.5 por 60 es igual a 150 segundos. Entonces tienes que fijarte que todos tengan la misma dimensional, metros por segundo y segundos. Ya teniendo eso, ponemos nuestros nuevos datos. Tenemos que la velocidad inicial son 5 metros por segundo, el tiempo son 150 segundos y la velocidad final 20 metros por segundo. Si te das cuenta, entonces ya dijimos que no nos dan la distancia, así que vamos a usar la fórmula de la aceleración. Sustituimos los datos que tenemos y tenemos que la velocidad final son 20, la velocidad inicial son 5 y el tiempo 150. Si restamos acá, que ya para resolver 20 menos 5 son 15, partido 150. Aquí sacamos quinceava, que queda 1, dividido 10, y 1 dividido 10 es igual a 0.1 metros sobre segundos al cuadrado. Si lo haces con la calculadora, pues simplemente pones 15 dividido 150 y te da 0.1 metros sobre segundos al cuadrado. No olvides de colocar las dimensionales, no dejes solo los números. Luego pasamos al inciso B. Nuevamente tenemos los datos, pero vamos a usar los datos que ya hemos convertido anteriormente. Ahora ya tenemos que la aceleración es 0.1 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad inicial es de 5 metros. El tiempo son 60 segundos y nos piden encontrar la velocidad final. Recuérdate que aquí no nos da la distancia. Pero aquí tenemos que usar la aceleración que encontramos anteriormente, porque si no vamos a tener
dos incógnitas, la aceleración y la distancia. Por eso colocamos la aceleración que encontramos anteriormente. Lo ideal es que al resolver un problema siempre usemos los datos originales, pero nuevamente repetimos, como no teníamos aceleración, por eso lo colocamos. La fórmula que vamos a usar, ya vimos que vamos a usar la fórmula de aceleración, que es la que no tiene distancia. Sustituimos los valores y tenemos que aceleración es 0.1, la velocidad final no la conocemos, la velocidad inicial es 5 y el tiempo son 60 segundos. ¿Por qué? Porque es un minuto lo que nos piden acá. Ahora, esos 60 va a pasar a multiplicar a 0.1 y el 5 va a pasar a sumar. Así que resolvemos 60 por 0.1 más 5. Acuérdate que al pasar el 5 del otro lado cambia de signo. Y cuando está dividiendo pasa a multiplicar. O podemos decir, si está abajo pasa a arriba. Entonces ya haciendo esta operación, 0.1 por 60 son 6 más 5 nos da 11 metros por segundo. Y si lo haces en la calculadora, lo haces directo. 0.1 por 60 más 5 igual. Y te da 5 metros por segundo. Pasamos a la tercera pregunta, el espacio recorrido. Pero aquí seguimos usando los 2.5 minutos. Así que nuestros datos es aceleración 0.1, velocidad inicial 5 metros por segundo, el tiempo que son 150 segundos, que era el original, y nos piden la distancia. Lo que no nos dan ahora es la velocidad final. Y la fórmula que no tiene velocidad final es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2 o partido 2. Sustituimos nuestros datos y tenemos que la velocidad inicial es 5 por 150, que es nuestro tiempo, más 0.1, que es la aceleración, por 150 al cuadrado dividido 2. Hacemos nuestras operaciones para resolver el problema. Y aquí tenemos que 5 por 150 son 750. 0.1 por 150 al cuadrado dividido 2 es 1125. Esto lo puedes hacer en tu calculadora. Ahí solo pones 0.1 por paréntesis 150 al cuadrado dividido 2, pones igual y te da 1125. Ahora solo nos queda sumar 750 más 1125. Nos da 1875 metros. No olvides la dimensional. Ahora nos vamos al inciso D. Nos dice el tiempo cuando lleva una velocidad de 10 metros por segundo. La pregunta es el tiempo. Así que en nuestros datos colocamos la aceleración, la velocidad inicial que ya vimos que era 5 metros por segundo. Ahora nuestra incógnita es el tiempo y la velocidad final 10 metros por segundo. Lo que no nos dan es la distancia, así que la fórmula a usar es la de la aceleración. Sustituimos nuestros datos y tenemos que aceleración es 0.1, velocidad final es 10, menos 5, que es la velocidad inicial, partido tiempo. Y para resolver, lo que vamos a hacer es que vamos a intercambiar. El tiempo pasa para donde está el 0.1 y el 0.1 donde está el tiempo. Vamos a hacer este movimiento. Este sube y este baja. De tal manera que entonces el tiempo nos queda 5 partido 0.1 y eso nos da 50 segundos. ¿Por qué 5? Porque 10 menos 5 es 5. Y entonces tenemos que nuestro tiempo son 50 segundos. Y ya hemos resuelto nuestro problema. Así que la respuesta del inciso A es que su aceleración es de 0.1 metros sobre segundos al cuadrado. La B, que es la velocidad,
que es de 11 metros por segundo, el espacio recorrido 1875 metros y el tiempo cuando lleva 10 metros por segundo es de 50 segundos. Muy bien, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, dale un like, comparte este video con tus amigos o familiares y suscríbete a este canal. Hasta la próxima.